Hola, este es el video piloto de lo que será una miniserie alrededor del proyecto BADB. Es un gusto para mí, María Arcadia, estar acá y bueno. María Álvarez del Castillo, aquí en Casa Transversal, bienvenidos. Y Marco, ¿te quieres presentar? Acá Marco siendo la pantalla. Y pues bueno, estamos también además con Guille y Jorge, ¿se quieren presentar? Súper. Estamos aquí transmitiendo desde Sao Paulo, en Brasil, desde Uber Bauhaus. Yo soy Guillermina Busto, en parte artista, investigadora y coordinadora de esta iniciativa, y coordinadora también de, aparte de investigación de BADB. ¿Y el señor? Claro, y yo soy Jorge Sepúlveda, acá también en Sao Paulo, y nada, estamos muy contentos de hacer este video para comentar sobre la investigación que van a realizar en Guadalajara y sobre cómo utilizar la herramienta de BADB. Bien, pues bueno, de nuestra parte, María Álvarez del Castillo, María Arcadia y Marco Luz, estaremos haciendo estas mini cápsulas desde una plataforma también que tiene por nombre Archivo Transversal, que usamos sobre todo para documentar el acontecer del arte y la cultura contemporánea en Guadalajara, Jalisco, México. Es por ello que nos parecía como importante dar a conocer cuál va a ser este proceso para documentar pues la escena de arte local desde la mirada de María y de personas que nos van a venir acompañando. Agentes culturales tapatíos. Exactamente, para pues compartir este proceso de investigación. Es un proyecto que parte de este concepto. Básicamente todo lo que hacemos tiene que ver con estas líneas de fuga que atraviesan y transversalizan nociones, paradigmas, formas de pensar, cosmovisiones, modos de vivir, etc. Tenemos ya algunas bitácoras de archivos, sobre todo de exposiciones como las que pueden encontrar en ese blog. Y pues bueno, esta sería una nueva cápsula que vamos a hacer alrededor de lo que es BADB, que es esta página padrísima y juvenil de la cual nos van a hablar ahora. Sí. De la cual nos van a hablar ahora Guille y Jorge. Entonces, pues bueno, no sé si quieran empezar contando como qué son ustedes y desde dónde esto también se ancla, ¿no? Echa raíz. ¿Qué es BADB? Y Uber Bauhaus Curatoría. Así, siendo lo más breve posible, nosotros empezamos a trabajar en arte contemporáneo en el año 2005 aproximadamente. Comenzamos haciendo un trabajo bastante tradicional de producción de exposiciones y intervenciones urbanas, y con el pasar del tiempo fuimos desarrollando otras líneas de trabajo. Partimos en Chile en 2005, a partir del año 2007 y hasta el año 2009 estuvimos en Argentina, principalmente en Buenos Aires el primer año, y luego haciendo una gira por provincias de Argentina, haciendo lo que ella se llama clínica, son revisión de portafolios conjuntas con otros artistas, y a partir de finales del 2009, pero precisamente en enero del 2010, comenzamos a hacer residencias de arte, o sea, con la idea de producir conocimiento en conjunto y que este conocimiento entrara en circulación rápidamente. Terminada la residencia, ya empezar a circular todo lo que habíamos logrado con el grupo de trabajo. A partir de esto y de algunas ideas que traíamos ya desde el principio de curatoría forense, desarrollamos un sistema de investigación sobre arte contemporáneo que incluyera no solamente artistas y obras, sino que tratara de entender cuáles son los tipos de relaciones que se establecen entre las personas y las obras, con las instituciones, con las organizaciones en general, gestión autónoma, instituciones formales y tal. Con el pasar del tiempo y con la ayuda de Ilse Petroni, fuimos desarrollando un modelo de administración de la información
de manera que esta información fuera accesible, fuera entendible, cómo estaban construidos estos vínculos entre las personas y la obra, organizaciones y publicaciones, y que esta información que nosotros habíamos comenzado como una investigación propia de curatoría forense quedara libre para que pudiera ser accedida por cualquier persona, por cualquier investigador en principio, y luego por cualquier persona. En el paso del tiempo, lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es la versión que está disponible actualmente, luego ya de más de 5 años de desarrollo de una base de datos. Nosotros, junto con Miguel Michelson y Cristian Ferrari, que fueron los terceros desarrolladores con los que trabajamos, porque en oportunidades anteriores habíamos trabajado con otros desarrolladores, y el problema del arte contemporáneo es muy diferente que la administración de datos en otras ciencias, por ejemplo. Y con Miguel Michelson y Cristian Ferrari, entonces desarrollamos esta versión que es la que ustedes están viendo ahora, que tiene la ventaja de este diseño de información antes del desarrollo de la plataforma. Lo que nosotros quisimos hacer fue una suerte de Wikipedia, donde cada persona puede ingresar su información, la información de su propia carrera como artista, curador, gestor o funcionario público, pero también que pudiera colaborar en el llenado de las fichas de otras personas que son de su interés. O sea, personas que siendo artistas les gusta la obra de otro artista, por ejemplo, o les interesa lo que se ha hecho en un museo o lo que ha hecho un colectivo de artistas. ¿Sí? Bueno, yo me sumo a partir del año 2015 al desarrollo y coordinación dentro de la plataforma. Solamente quería comentar algunas cosas así como bien interesantes para uno que es investigador de arte contemporáneo, cómo a través de la navegación en BADB y el ingreso de datos uno puede establecer relaciones que de verdad a simple vista son bastante inéditas. Por ejemplo, las influencias de algunos financiamientos o fondos concursables extranjeros para el desarrollo de producciones, formas de gestión y modelos de trabajo en América Latina. Cómo ha habido como ciertas instancias de intervenciones, de grandes inyecciones de dinero que hicieron posible algunas ideas a ser desarrolladas, y también cómo ha habido alrededor de esas instancias formas de construcción propia y local en relación a las propuestas que venían de fuera. Entonces, de alguna manera, navegando BADB, uno puede entender cómo se fue construyendo el sistema de arte en América Latina, cómo la idea de arte contemporáneo latinoamericano no es una cosa nueva, pero tampoco es una cosa que estuvo desde siempre, un momento así muy puntual de inicio, y uno puede rastrear todos los agentes, todas las organizaciones y todas las relaciones, específicamente eso, que hicieron posible que hoy estemos acá trabajando dentro de este campo de conocimiento. Entonces a nosotros nos interesa resaltar que además del trabajo que vamos a explicar después cómo fue construido el orden de la información para que sea accesible a cualquier persona, nuestra idea es que BADB la pueda utilizar cualquier persona que tiene interés en arte en términos generales, cualquier persona que pasa por un museo y le llama la atención una obra o algo así. Pero en términos generales lo que nosotros hemos hecho es generar un equipo de trabajo que en este momento está compuesto por más de 2.000 personas que tienen la posibilidad de agregar información en la plataforma, y estas personas van agregando y actualizando simultáneamente varias fichas cada vez que agregan información, por ejemplo, sobre una exposición colectiva que tiene 10 artistas. Cuando tú creas una ficha de eso, se actualizan las otras 10 fichas. Entonces nosotros hablamos de una plataforma que es colectiva y colaborativa, ¿sí? Donde la producción del contenido se genera con los esfuerzos de todas las personas que están participando. Esto genera también mayor visibilidad a las personas que son elegidas por otros artistas, por decirlo así. Mientras más información hay sobre una persona, más posibilidades tienes de que aparezca en la página principal, pero eso no queda subordinado a la existencia de un
editor general o a una idea de arte en específico. ¿Sí? No me gusta el arte político, me gusta el arte geométrico, tal, sino que cualquiera de las personas que participa de la comunidad puede influir a través de aportar datos para que su interés propio, o sea, lo que él considera que es arte, quede disponible para todo el resto de la comunidad, estas 2.000 personas que tienen la capacidad de editar BADB, pero también a las más de 20.000 personas que entran mensualmente a leer la ficha, a ver de qué se trata una obra o tratar de entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Guadalajara hoy, o qué está pasando en Mendoza, en Argentina, o en Santiago de Chile, así. Nuestra idea entonces es formar un gran grupo donde todas las personas están compartiendo información, pero principalmente compartiendo sus criterios de los que ellos entienden por arte. Claro. Y algo que no... Perdón. Algo que también nos interesa mucho en relación a BADB es cómo se va tejiendo conjuntamente esta historia del arte latinoamericano desde las voces de sus propios actores. Eso sí nos parece súper importante, porque a diferencia de una red social donde publicas y sí, queda disponible para una gran cantidad de personas, pero no se produce esta idea de repositorio de información. No es información que aparece y desaparece con el tiempo, sino mientras más información se ingresa a BADB, más se va construyendo colectivamente un mapeo de lo que ocurre en arte contemporáneo en nuestro continente. A mí me surge también la pregunta de qué significa BADB, estas letras. Siempre nos preguntan eso. Nosotros cuando comenzamos a hacer esta base de datos, hicimos junto con Ilse Petronio una investigación muy grande de principalmente por qué fallaban las bases de datos de arte, ¿sí? Entonces queríamos saber cuáles eran los errores que habían cometido otras bases de datos para no cometerlos. Pues es más fácil describir un error, es más fácil saber qué es lo que ha fallado que cómo una cosa va a funcionar bien. Entonces, primero hicimos una investigación muy grande y vimos, por ejemplo, en México hubo una base de datos que se llamaba MexArtB, en Argentina hay una que se llama Bola de Nieve, y en Chile, artistas chilenos, y así fuimos viendo cuáles eran las bases de datos que ya existían, cuáles eran las capacidades que tenían y cuáles eran las limitaciones que tenían. ¿Sí? Lo que descubrimos rápidamente fue que las bases de datos tenían dos límites principalmente. O eran bases de datos nacionales o eran bases de datos institucionales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un artista había trabajado en varios países durante su carrera, solamente estaban registradas el trabajo que había hecho en el país donde está la base de datos. Por ejemplo, Argentina. ¿Sí? La otra era la cuestión de la institucionalidad. Mantener una base de datos es una cosa que es bastante cara, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría de las bases de datos que se han realizado en los últimos 15 años han sido con fondos públicos concursables o dependiendo de una fundación. Por ejemplo, Fundación Itaú en Brasil. Nosotros intentamos, y fue lo que hemos hecho con BADB, que sea una base de datos que no dependa de una institución, o sea, que no dependa de nosotros, ni de ninguna otra institución, pero también que no tenga este límite geográfico, sino que sea orientado a arte contemporáneo latinoamericano, independiente del país, de la institución o de los compromisos que muchas veces la realización de una exposición atrae. Entonces, ¿por qué BADB? Una de las mejores bases de datos que existen en el mundo es IMDb, que es la base de datos de películas. ¿Sí? Esa base de datos recoge todos los créditos de todas las películas que se han realizado en el mundo. Entonces nosotros cuando estábamos buscando cómo hacer una base de datos para arte, curiosamente la encontramos en el cine. Y como una forma de rendirle homenaje a Internet Movie Database, le llamamos a BADB Visual Arts Database, o sea, base de datos de arte visuales. Leído al revés. Como una forma de rendir homenaje a la mejor base de datos que hemos encontrado para el compartir información. Si ustedes quieren,
miren cómo funciona Sí. IMDb. Es muy interesante porque ellos tienen los créditos, incluso los camarógrafos. ¿Sí? Y ellos además cada cierto tiempo hacen análisis de la información, que es una cosa que a nosotros nos interesaba mucho. En el reporte del año pasado, por ejemplo, de IMDb, se demuestra que el 72% de los actores que han participado en películas en el mundo han hecho solo una película. Eso es muy interesante. Y eso habla mucho de cómo funciona, por ejemplo, el arte contemporáneo también. Claro. ¿Cuántas obras han vendido los artistas realmente? Claro. ¿O cuántas exposiciones han hecho en museos formales, en gestiones autónomas? Tratar de entender eso y darle valor al dato. Nuestro nombre entonces tiene una suerte de homenaje a esta base de datos también realizada. Qué emoción. Es la primera vez que escucho eso. Que Ya te me moría de ganas de saber. Hemos revelado el secreto. Y bueno, no sé si quieran contarnos de esta plataforma, quizás compartir su pantalla para que ustedes mismos le vayan picando a la página web, para entender esto que comentaban de las relaciones, conexiones, de las fichas de personas, las fichas de eventos, como... Perfecto, mira. Si vamos a hacer podríamos hacer un recorrido rápido, Sí. general, para explicar cómo son las decisiones que nosotros tomamos para organizar la información. Claro. Y abre, por ejemplo, la idea de ver. Sí, estoy intentando ir viendo. Después esta parte la puedes editar porque estamos viendo cómo se comparte. Ya, Eso. perfecto. ¿Se compartió? Sí. ¿Se está viendo ahí? Dale. Ya se ve. Súper. Entonces, mira, rápidamente voy a explicar la pantalla principal, que da una idea, y después voy a mostrar un par de fichas de personas o de instituciones para que ustedes vean. Perfecto. Mira, en principio, en badb.org entras a esta pantalla. En este momento no tenemos hecho el login, por lo tanto aparece la información que cualquier persona que llega al sitio web puede acceder. Eso incluye casi toda la información. ¿Sí? Puedes solicitar una invitación, puedes convertirte en miembro de la comunidad, escenas locales, que es un concepto que vamos a explicar luego, información sobre las personas, artículos que han sido publicados en los últimos 2 años, eventos que están ocurriendo en este momento, eventos que van a ocurrir dentro de la próxima semana, y luego obras y un poco de información general donde está toda la parte de cómo trabajamos, quiénes trabajan en esto y cómo puedes colaborar o participar en BADB. ¿Sí? Primero, nosotros lo que hicimos, el diseño de información, fue uno de los trabajos más largos que nos tomó BADB. Nosotros demoramos entre 6 y 7 años en encontrar una manera eficiente de organizar la información. Claro. ¿Por qué? La mayoría, como decía Guillermina hace un rato atrás, la mayoría de las personas colocan o crean un evento en Facebook o en una red social y creen que con eso se resolvió el problema de la difusión. ¿Sí? El problema es que la mayor parte de la difusión en redes sociales aparece y desaparece muy rápido. En términos de manejo de la información, esto se llama obsolescencia. ¿Sí? Sí. Lo que nosotros intentamos hacer es que a la vez que BADB sirva para difundir eventos, sirva para escribir una historia. Las redes sociales en general solo tienen tiempo presente. ¿Sí? Tú ves solamente lo que está ocurriendo en este momento. En cambio, BADB va construyendo una cronología de todas los eventos o tipos de datos que han sido ingresados. Por ejemplo, todas las exposiciones que yo realicé en una curaduría, todas las exposiciones que se han realizado en un museo, en una gestión autónoma. ¿Sí? Y en eso es bien interesante la unidad mínima de categorial a la que llegaron, bueno, Jorge con Ilse en ese momento para pensar los datos en BADB, que esto que está aquí arriba. Personas, esto es muy importante para entender la idea de trabajador de arte, de que el sistema de arte no solamente se trata de artistas, sino también de funcionarios, de curadores, de montajistas, de toda una serie de agentes que hacen posible que el arte ocurra. Bueno, después obras de manera lógica,
y en esa sección no solamente hay obras de las más tradicionales, sino hasta las más experimentales o también desmaterializadas. Publicaciones, desde publicaciones formales como libros hasta las fanzines y catálogos, o sea, toda la producción editorial que ocurre alrededor del sistema de arte. Organizaciones, este es otro punto súper importante, porque la mayoría de las bases de datos recopilan información sobre instituciones formales. Nosotros sabemos que en América Latina hay una enorme cantidad de gestiones autónomas, o también llamados espacios independientes, que producen de manera paralela a la institucionalidad, de forma autogestionada, en función de prácticas más experimentales o arriesgadas, que generalmente se les dificulta en su ejercicio tener un archivo. Por eso parte de nuestra pretensión, y tiene que ver con nuestra investigación anterior, de la que hemos también producido un par de libros, tiene que ver con hacer justicia a la complejidad organizacional que tiene el sistema de arte en América Latina, que es muy diferente a la de otros sistemas, como el europeo o el norteamericano. Bueno, después eventos, como el último gran nodo categorial, para entender las actividades que realizan organizaciones en relación a personas y a veces a obras o a publicaciones. Y estas cinco categorías resumirían de alguna manera todo lo que es posible de describir dentro del sistema, por lo menos hasta este momento. Entonces, lo que nosotros hicimos durante ese tiempo es tratar de identificar cuáles eran los conjuntos mínimos de tipos de información que permitían explicar lo que está sucediendo en arte contemporáneo, tanto en términos generales, en términos latinoamericanos, pero también en términos locales, en cada ciudad donde hay alguna institución de arte y tal. Y esto, como decía Guillermina, son todas las personas, ¿sí? Nosotros trabajamos con el concepto de trabajador de arte, ¿sí? Las obras, incluyendo las obras que son formales, pintura, escultura, grabado, las obras que son otros tipos de obra donde los registros, por ejemplo, son menos formales, como performance, video performance, arte sonoro, las publicaciones para tratar de entender toda la producción de texto que hay alrededor del trabajo en arte, las organizaciones, como bien señalaba Guillermina, haciendo justicia también a las organizaciones que están experimentando, desarrollaron otras formas organizacionales, no tan rígidas, no tan estructuradas como un museo o como una Secretaría de Cultura, sino otras formas de colectivos de artistas, gestiones de arte y así. Nuestra idea en esto era encontrar esa cantidad mínima de conjuntos y después tratar de entender cuáles eran los tipos posibles de relación. Por ejemplo, las relaciones entre las personas y las obras pueden ser artista, produjo la obra, curador, incluyó la obra en una exposición, entonces ahí se vinculaba a eventos, esta exposición se realiza en una organización, entonces lo que encontramos nosotros fueron estos nodos mínimos de información que permiten toda una combinación de relaciones. De la misma manera que si nosotros estuviéramos construyendo una frase, tuviéramos todos los elementos por separado y vamos construyendo un relato como el que estaba haciendo recién. Un artista, persona, en relación a una obra, en relación a otra persona, un curador, a un evento, una exposición, a un museo, una organización, y a una publicación, la publicación del catálogo o del flyer de la exposición, ¿sí? Estos 5 órdenes básicos nos permiten entender la complejidad de las relaciones que hay dentro de cada escena local, que es el último punto, si ustedes ven ahí, en el menú superior, escena local. ¿Qué es una escena local? Para nosotros es un conjunto de relaciones que producen una manera específica de hacer arte. Y nosotros estamos en el desarrollo de una investigación para identificar cuáles son las escenas locales en Latinoamérica y construir la historia de estas escenas locales simultáneamente.
Hasta este momento, luego de ya varios años de investigación, nosotros comenzamos el desarrollo de ADB en 2007, pero la investigación aproximadamente en 2009, 2010, o sea, en estos 8, 9 años que llevamos investigando, hemos determinado la existencia de 105 escenas locales en América Latina, que están formadas por estas 5 otras categorías que mencionaba antes, personas, organizaciones y tal, y vamos describiendo dentro de cada escena local, en cada una de estas páginas, cuáles son los tipos de relaciones que se están dando. Por ejemplo, vemos acá el de Guanajuato, y entonces viene una ubicación geográfica, cuántas organizaciones, por ejemplo, hay 21 organizaciones que ya tenemos relevamiento en Guanajuato, una descripción, una breve descripción que combina una cuestión histórica con una cuestión de cómo se está produciendo arte, y luego las fichas de cada una de las organizaciones que ya se están relevando, que ya están ingresadas en la base de datos. Luego, a través de la vinculación entre estas organizaciones y los eventos, aparece un listado de las personas que trabajan en esa escena local o que han trabajado en esa escena local. Esto también para nosotros es súper importante, porque no todas las personas que trabajan en una escena local viven en ese lugar o nacieron en ese lugar. Claro. Hay personas que participando en una escena tienen mucha influencia a nivel conceptual, por ejemplo, o a nivel de producción material, aunque no vivan en ese lugar. Entonces, este concepto de escena local, que después si quieren podemos compartir otra parte de nuestra investigación, donde hacemos una descripción más extensa de esto, tiene que ver con cómo se producen estas lógicas propias locales de producción de arte, como es notorio en Guadalajara, por ejemplo. Por otra parte, lo que nosotros hemos hecho Dafne, que es una gestora con la que nosotros trabajamos en Guanajuato, producimos una residencia anual allá, se llama Afecto Societal, ¿sí? En la ficha de personas que está cargando en este momento, nosotros podemos ver una mini biografía de ella. Un momento. Le pasa a Bill Gates, no puede pasar a nosotros. Claro. Ahí cargó, ya. Mira, entonces una mini biografía de ella, su fecha de nacimiento, cuáles son sus roles, y por ejemplo, espera, desde acá, desde los roles tú puedes entrar a otras personas que son investigadores. Voy a mostrar ahí. En este momento hay 670 personas indexadas como investigadores en BADB. Entre ellos hay un conocido de ustedes, mexicano, Cuauhtémoc Medina, ¿sí? Pero también Alejandra Bayón, peruana, investigadora sobre arte y feminismo y así. Entonces, volvemos a la ficha. Desde cada uno de los roles puedes ver el total de personas que están en BADB cumpliendo ese rol, y también después lo puedes segmentar por país. O sea, todos los gestores de arte chilenos, todos los gestores de arte colombianos. Luego hay una breve descripción, un mini currículum, una reseña curricular de qué es lo que hace la persona, los eventos en que ha participado. Acá, por ejemplo, Dafne ya tiene ingresada 12 eventos, entre ellos, bueno, la residencia que ha realizado con nosotros. Pero esta parte es interesante. ¿Quiénes colaboraron en la ficha? Ayudaron a construir la ficha de Dafne, agregando sus propios datos, Guillermina y Jorge, que al ingresar información sobre la residencia, actualizaron la ficha de Dafne. Y era lo que mencionaba un poco antes, que es colectivo y colaborativo. Organizaciones en las que ella participa, es investigadora de arte en una organización que se llama Alterna, es directora y gestora de aparato de arte en su gestión autónoma, y fue residente de Uber Bauhaus acá en Sao Paulo. Luego, publicaciones en las que ella ha sido autor o coautor, de 2 fanzines que nosotros realizamos con los resúmenes del trabajo que hicimos en esa residencia, y luego con quién está vinculada, otras personas con las que ha trabajado. Bueno, está Jorge, está Guillermina, y así.
Una parte interesante que nosotros desarrollamos acá en BADB es que una ficha como esta, como fichero bibliográfico de biblioteca, a veces resulta cuando tú sabes específicamente, funciona bien cuando tú sabes específicamente qué es lo que quieres averiguar. Por ejemplo, quiero averiguar las exposiciones que hizo Daphne. Pero cuando uno no tiene la pregunta tan clara, nosotros generamos un gráfico de relaciones. Nosotros generamos un gráfico de relaciones de manera que tú puedas navegar sin saber muy bien cuál es la pregunta, ¿sí? Entonces tú puedes decir, mira, acá aparece Jimena Elías. ¿Qué relación tiene con Daphne? Jimena Elías es la diseñadora de las publicaciones en las que ha participado Daphne en conjunto con Curatoría Forense. ¿Viste? Acá aparece Curatoría Forense como colaborador de algunas residencias que ha participado, y así. Entonces tú puedes ir navegando los datos de una manera mucho más intuitiva que si estuvieras siguiendo una pregunta específica, ¿sí? Hay otros artistas y curadores que han participado de residencias y eventos. Nuestra idea es que cada persona que está en BADB va teniendo su propio gráfico, ¿sí? Y a través de su gráfico tú puedes ir relacionando la información de otra manera, menos rígida que solamente una ficha curricular o una ficha de organización. Voy a mostrar acá, por ejemplo, alguna organización, ¿sí? Acá está Espacio O, que es un espacio, una gestión autónoma en Santiago de Chile, ¿sí? Las que han llegado recién, algunas destacadas porque tienen más información y tal. Y para mostrarles que también las organizaciones tienen su mini descripción, las personas que colaboraron en crear la ficha, las personas que participan como equipo de trabajo, obras que se han exhibido en ese lugar, eventos que se han realizado y tal, y para la organización también un gráfico de la organización. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, hay un inquieto que se está moviendo ahí, Coco González Loce, artista, curador, editor de publicaciones. Toda la información que hay sobre su trabajo, al ser artista hay mucha obra, al ser editor, las obras son las de color verde, al ser editor hay muchas fichas de color amarillo, y las fichas de color magenta, verde, ¿vale? Son fichas de evento. Entonces uno puede ir relacionando y recorriendo la información de una manera mucho más intuitiva, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde hace ya públicamente desde hace 3 años atrás. Tenía recién acá un poco de información, que es un trabajo muy grande. Imaginen lo que es armar una historia de los últimos 15, 20 años en Latinoamérica para 22 países. Nosotros tenemos estimado, por un censo que hicimos hace 4 años atrás, sí. Tenemos estimados que hay más de 150.000 personas trabajando en arte en Latinoamérica, y nosotros ya tenemos relevado aproximadamente 17.000. O sea, estamos en un 12% del ingreso de las personas, y identificar y crearle fichas a las personas en 3 años de trabajo metódico. Tenemos ya indexadas más de 4.150 obras, 1.400 publicaciones de arte, 3.400 organizaciones de arte en toda Latinoamérica, y más de 4.100 eventos que se han realizado. Si ustedes ven, estos números parecen muy grandes, pero para el tamaño de lo que nosotros estamos investigando, el tamaño del objeto de estudio, son números que son bastante normales, digamos. Nosotros, en este intento de organizar y de recopilar la información histórica de América Latina, sabemos que es un trabajo
que es lento, que se va produciendo conjuntamente con estas personas que, contaba esto, más de 2.000 personas que forman parte de la comunidad, y que también son llevados, las líneas de cómo se ingresa la información, son llevados por los intereses propios de las personas. Si uno de los investigadores tiene interés sobre arte y política, en la sección de arte y política, o los artistas relacionados con ese tipo de producción van a tener más obras que otra, por ejemplo, arte geométrico. Parte de lo que nosotros estamos haciendo y que vamos a hacer ahora con María, con Marco, de Transversal, es hacer una recopilación intensiva durante unos meses de la información de Guadalajara, de manera de crear una página de escena local de Guadalajara que permita tener información para entender qué es lo que se produce, cómo se exhibe, cómo se gestiona la información, qué tipo de eventos se hacen en Guadalajara, a un nivel tanto histórico como contingente. Eso. Hay algo que por ahí BADB es reflejo directo del tipo de investigación que nosotros realizamos en residencias y en los cursos, seminarios y otras instancias que nosotros realizamos a la par de la base, es la explicitación de la estructura. Uno recorre BADB y puede entender qué tan complejo está estructurado el sistema de arte, y una cosa que nos interesa muchísimo es que las personas, a través de navegar dentro de la base, ingresar su información y ver información de otros trabajadores de arte, puedan tomar decisiones, puedan entender que hay más de una manera de trabajar en esto, que no hay una sola manera, una sola forma de éxito, que participar en bienales a veces no es tan redituable o tan interesante como trabajar con comunidades. Eso es lo que a nosotros nos interesa mucho, decir, miren qué amplias son las posibilidades, qué enorme cantidad de chances como trabajadores de arte tenemos, cosa que un poco desanda o complementa lo que la formación que uno recibe cuando está en la academia, que generalmente es orientada a producción de obra. Entonces, BADB permite entender que hay muchos otros roles, muchos otros agentes y muchas otras posibilidades de trabajar dentro de este campo de conocimiento. Claro, que no se trata solamente de hacer una buena obra, de conocer a un curador conocido, de hacer una exposición en el museo más famoso de tu pueblo o de tu país y terminar en la Bienal de Venecia. Claro. Que es de alguna forma, sino que hay muchas otras formas de producir arte. Por ejemplo, arte con comunidades que no pasan por las bienales, que conseguir una galería es una forma de ganarse la vida, pero que también hay otras formas de trabajo en relación a ser funcionario de una institución, a ser profesor de una universidad o de una academia, de ser gestor, combinar roles de gestión y de artista y así. ¿Te parece? Nos parece. Buenísimo. Totalmente. Justo han respondido a una pregunta que les iba a comentar a propósito del por qué es necesario generar estas bases de datos, ¿no? Que permiten ver. Y bueno, Guillermina lo ha mencionado, la estructura, ¿no? Saber cómo opera este sistema, porque de otra manera es como una especie de miopía si no logras tener la capacidad de retroceder 3 pasos y ver desde un poco de fuera qué está sucediendo, ¿no? A nosotros nos interesa, cuando empezamos a trabajar en esto de organizar la información para tomar nuestras propias decisiones, por ejemplo, qué tipo de actividades queremos hacer, queremos trabajar en residencia o queremos hacer exposiciones, con qué temas queremos trabajar y tal. Una de las cosas que es una de las principales motivaciones que está detrás de BADB y de esta comunidad es que las personas, conociendo la información, conociendo el funcionamiento del sistema, puedan actuar moralmente. No solamente el desarrollo y la profesionalización de su trabajo como artista, como curador o como institución, sino también en qué lugar estoy yo dentro de una escena en conjunto con las otras personas que están
produciendo arte o gestionando arte en la ciudad donde yo trabajo. Entonces nuestro posicionamiento es, por un lado, laboral, que las personas tengan que desarrollar un trabajo de calidad, tanto los artistas como los curadores, los funcionarios públicos, pero también que hay un ámbito de libertad en lo que tú puedas decidir hacer con tu trabajo, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Claro. La información como medio para la toma de decisiones también. Sí, claro. El posicionamiento, ¿sí? El posicionamiento profesional y el posicionamiento ético y moral que uno tiene como trabajador en realidad, en relación con lo que produce, con el arte que produce, con las relaciones personales que produce cuando trabaja. Y el poder y la potencia que habilita el conocimiento. Exacto. Uh-huh, uh-huh. Todo eso en 4 siglas. Bueno, y eso era el inicio. Sí. Es apenas el inicio. Es apenas el comienzo. Ya habiendo escuchado esto, podemos dimensionar lo que nos corresponderá ahora hacer a María, a Marco, a mí, ¿no? Para poder sumarnos a este llenado y a nuestra comunidad. A manera de spoilers o de adelantos, pues estaremos buscando hacer este llenado de cada ficha, de cada persona, organización, publicación, obra, evento, sí. Y poder ir haciendo estas mini cápsulas de video para registrar y documentar el proceso de llenado, que también para nosotras es importante, al ser también una plataforma de archivo, el poder visibilizar el proceso, ¿no? Que nos lleva finalmente a visualizar una ficha y demás. Entonces, quizás también surjan temas como, no sé, de qué están entendiendo por curador o por investigador, como para saber ese criterio de qué le ponemos a uno, qué le ponemos al otro. Entonces, seguramente les volveremos a pedir otra charla grabada para que todo eso quede como... Cuando ustedes quieran. Bien explícito. Hay una cosa, un deporte nerd que nosotros tenemos, es empezar a mirar estos gráficos como el que mostraba hace un rato atrás y empezar a recorrer cuáles son los tipos de relación. Porque aunque el gráfico no incluye, por el momento, por ejemplo, las fechas en que se estableció una relación, sino solamente el tipo de participación de las personas, uno puede relatar ese tipo de relaciones. A mí me parece maravilloso y me parece un hermoso deporte nerd, en especial cuando tú estás con parte de las personas que participaron en esos hechos. Es decir, mira, en este evento yo conocí a una persona con la que formé un colectivo y 5 años después hicimos una exposición y 8 años después nos peleamos y no nos quisimos ver durante 10 años y ahora estamos acá en una retrospectiva de arte de Guadalajara. Entonces, eso es maravilloso porque uno empieza, ¿viste? A nosotros nos pasó una cosa súper interesante. Cuando empezamos a trabajar con datos, nosotros estábamos entendiéndolos de una manera pretendidamente objetiva, ¿sí? Como se maneja la estadística, por ejemplo, ¿sí? Y las construcciones de las ideas de la historia son diferentes, ¿sí? La construcción de la idea de arte es diferente, porque tiene otras formas de involucramiento, ¿sí? Y hay muchas decisiones que no tienen directamente que ver con el producto, sino con el proceso, tal como señalaban ustedes. Totalmente. Entonces, el poder ir contando, el poder ir agregando esta calidad, este adjetivo, esta participación personal a la información, enriquece lo que nosotros vamos a entender como historia, ¿sí? Enriquece el momento, tal como señalabas tú. No siempre se pensó lo mismo de un curador. O no siempre se pensó que el rol del curador era el mismo. Eso fue cambiando con el tiempo. Fue cambiando cómo se escriben los textos, en qué cosas se hace énfasis, ¿es sobre la composición, sobre el color o sobre la comunidad? Eso fue cambiando. Y uno, en relación con personas, con artistas, organizaciones y tal, manteniendo esta conversación, uno ve como, igual como se despliega el gráfico, se despliega la historia que nos hizo posible. Exacto. Para mí eso es
mejor que leer una novela de Dostoyevsky. Sí, totalmente. Una novela de misterio. Porque de hecho es a través de estos microrelatos Sí. que son muy ricos y como muy íntimos también luego de compartir, se va generando esta gran narrativa, ¿no? Que Claro. en su momento se puede pensar también en que esto es precisamente la historiografía del arte. Sí, claro. La Sí. memoria de esta actualidad que nos compete ahora mismo registrar y visibilizar, Sí, claro. que van a ser objetos de estudio y de investigación de también otras personas, no solo en tiempos más adelante, sino también en contextos o latitudes más distantes que quieran como voltear a ver también, ¿no? No, y hay algo buenísimo de lo que vos decís, no es heroica, no es dramática, no es espectacular Hollywood, es muy desde la base. Sí. Y eso también es una posibilidad de trabajo, y a veces es una posibilidad de trabajo mucho más en consonancia o en convivencia con lo que ocurre en las escenas, lo que ocurre en las comunidades, lo que ocurre con las personas que no están directamente vinculadas a nuestro medio. Exacto. Un poco eso, o sea, de eso también se trata BADB, de la historia no oficial. Claro. De visibilizar más amplia Sí. la escena, ¿no? Uh-huh. Construir una historia que nos involucra porque es nuestro trabajo, pero también es nuestra forma de vivir. Exactamente. ¿Sí? Es nuestra forma de conocer a otras personas, es una forma de conocernos a nosotros mismos, de entender cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras satisfacciones. Entonces, lo que partió siendo una organización de información para poder decir, mira, no solamente el 75%, así como tratar de justificar en datos, opiniones y tal, se termina convirtiendo en una historia que encarna, ¿sí?, la participación, el involucramiento de las personas. ¿Sí? Uh-huh. No es solamente Guadalajara y sus instituciones y sus artistas, sino es la forma en que fuimos capaces de aprender a vivir juntos. Uh-huh. Y cómo eso generó una posibilidad de trabajo y de libertad. Claro, y algo que me parece muy bello y muy valioso también de este proyecto es que finalmente hace entender y ver a Latinoamérica ya no como un archipiélago, ¿no? Sino como finalmente el continente que es, en términos de territorio y de tierra que compartimos, poder entonces ver cómo estamos conectados o cómo todavía quedan muchas oportunidades para hacer esa conexión. Tal cual. Y pues bueno, para cerrar, ¿alguna recomendación que nos quieran compartir al momento de empezar con esta misión estelar? Yo solamente quiero hacerle una advertencia. Bien. Cuando llenen la primera ficha y luego la segunda, tengan cuidado, porque es un vicio. Sí, es. Es un vicio, en serio. Tengo una muy amiga mía que voy a proteger su identidad porque es muy amiga, y me decía, por favor, devuélveme a mi marido. Porque empezó a trabajar en BADB sobre su escena local, después te digo el nombre, no lo voy a decir ahora en la grabación. Él empezó a trabajar y encontraba información nueva y tal, y de repente, viste, como cuando uno dice, no, veo 5 minutos más del capítulo de Netflix y voy. Mentira, nunca son 5 minutos, siempre media hora, siempre son 40 minutos. Tengan cuidado porque es un vicio, pero es un vicio que nos favorece a todos. Sí. Esa es la que todos podemos disfrutar juntos. Eso por una parte. Y lo otro es, no tengan miedo de cometer errores. ¿Sí? Si por alguna razón generaron un vínculo mal, colocaron a una persona en un evento en el que no estuvo, y tal, cuando se den cuenta o cuando alguien se dé cuenta, nosotros revisamos, ustedes pueden avisar al equipo que organiza, que coordina la base de datos, podemos corregirlo y prueben, busquen, inventen, de verdad, no hay nada más interesante que escribir la historia junto con las personas que la protagonizan. Y toda sugerencia es bienvenida. De uso, de nuevas categorías, de nuevas relaciones. Sí, claro. Eso también es interesante de la construcción conjunta. Claro. Sabemos que América Latina no es homogénea
y justamente nosotros queremos dar cuenta de esa diversidad. De Eso esas también tiene que aristas. ver con las formas de organización de la información de cada una de las escenas. Totalmente. Eso. Bien, Pues pues bueno, yo quisiera ya. decir algo. Estoy muy emocionada por comenzar con este proyecto, de seguir trabajando con ustedes, por todo este afecto y efecto. Es muy bonito y agradezco a todos por estar aquí. Sí, y a Marco, que Marco es A el que va a Marco. estar poniendo las fichas, va a ser el Sí, ajá, excelente. webmaster acá. Entonces, pues bueno, ya irán escuchando cómo nos vamos Genial. desplazando. Buenísimo. De verdad, nosotros estamos muy Gracias. contentos de involucrarnos en esta nueva iniciativa con ustedes, y va a estar muy lindo y nos vemos muy pronto. Va. Apenas podamos, aparecemos por allá y vengan, Hasta pronto. Buenísimo. vengan. Bien, pues hasta aquí y gracias por escucharnos. En esta pantalla, Marco hará que aparezcan los datos de contacto y tanto de BADB, de Curatoría Forense, Uber Bauhaus, Archivo Transversal, para que sigan la pista. Y pues nada, voy a detener ahora la conversación, bueno, la grabación. Gracias Perfecto. y hasta Gracias. el siguiente Muchas gracias. episodio.